Si nos vamos a la definición literal, un milagro es el concepto dado a un hecho muy inusual que se cree que es sobrenatural y se atribuye a la intervención divina. La palabra milagro, antiguamente miraglo, encuentra su origen en el latín miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse. Ya sea que se lo atribuyas a un dios, al universo o simplemente a una coincidencia, tenemos que aceptar que un milagro siempre será sorprendente y difícil de creer. En este episodio hablaremos de 3 milagros que se tienen como reales. Es tan sorprendente que aún en nuestros días, teniendo avances tan sorprendentes en la ciencia, en la medicina y en conocimientos esotéricos, nos siguen sorprendiendo. El ser humano trata de darle una explicación lógica o científica a los hechos de este tipo, habiendo algunos que no la tienen. La ciencia no las puede explicar y es por eso que tenemos que creer, tenemos que tener fe. Y no me refiero a la religión, sino simplemente fe. En que allá afuera, en todo el mundo, siguen pasando cosas que aún no las podemos explicar y que aún desconocemos muchas cosas que pasan en nuestro mundo, en nuestro universo, en nuestra realidad. A continuación, escucharás sucesos que se tienen como reales, sucesos que no tienen explicación. Al final, el juez serás tú. Te esperamos en los comentarios con tus conclusiones. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de algunos milagros sorprendentes. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Buenas noches, serafines. Les habla Güero Orozco y bienvenidos al episodio número 17 de la segunda temporada de su podcast favorito Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que guarda nuestra realidad. Y para no ir solos en este viaje, nos acompaña como siempre Brandon Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Muy emocionado por el tema que nos traes esta ocasión. Un tema muy controversial y que abarca muchas posibilidades, porque al igual que el de coincidencias aterradoras, creo que son muchos sucesos que se pueden presentar incluso a diario, ¿no? Así es. Y bueno, creo que va a ser un tema bastante interesante que va a abarcar muchas de las áreas, como me imagino que la religión, temas quizás familiares, sociales, pero bueno, no me quiero adelantar y pues voy a quedar vamos a ser tus oyentes esta noche. Recuerden que si quieren contarnos alguna historia, dejarnos algún comentario o estar al tanto del podcast, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok, así como nuestro canal de Telegram. Nos pueden encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube Music, recordándoles que no requieren de un servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. También agregando nuestro nuevo canal de difusión de WhatsApp para que también estén al pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo por los canales de difusión. Los estaremos esperando. Y bueno, muchas gracias, Brandon. Después de esa pequeña introducción publicitaria, pues bueno, sí, los estaremos esperando por ahí en los canales de difusión, tanto el de Telegram como el de WhatsApp, que digamos que son nuestro medio más cercano a ustedes, ¿no? Sí. Les estaremos notificando de nuevos videos, de nuevos episodios y también a lo mejor un poco de información adicional a los episodios, a lo mejor la misma evidencia que vamos poniendo también en los capítulos, bueno, pues la pueden encontrar ahí. Todos los links, tanto a las redes sociales, canales de difusión y también en las plataformas en las que estamos, las van a encontrar acá abajo en la descripción. Y bueno, Brandon, pues vamos a empezar con este tema, como tú dijiste, un poquito controversial, ya que pues sí, es indiscutible, es inevitable meter a la religión en este caso. No estamos hablando de una religión en particular, ya que los milagros suceden, creo que en la mayoría de las religiones. Pero antes de empezar te quería preguntar,
en tu vida personal o en vida de algún amigo o de algún conocido, conoces a alguien que le haya pasado un milagro, que sepa, sí, yo sé de tal persona que lo haya pasado o algo así? Sí, sobre todo en algunos de mis familiares que son muy apegados a la religión. Ajá. Me han contado, bueno, algunas anécdotas donde hacen referencia a algún milagro, en este caso religioso. Ok, bueno, pues entonces ahí tenemos ya pues un evento, un milagro un poco cercano a nosotros. Y bueno, pues como lo dije en la introducción, en esta ocasión les vamos a mostrar 3 milagros que se tienen como reales, digamos, para que un milagro sea considerado como un milagro en la extensión de la palabra. Primero, la Iglesia Católica pues lo tiene que dar, digamos, lo tiene que estudiar, lo tiene que ver si no es por causas lógicas o por causas normales, ¿no? Entonces estos que les vamos a contar se tienen como reales, precisos, conocidos también algunos de ellos. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta. Y vamos a empezar con el milagro del sol, que sucedió en el año de 1917. Este milagro, esta historia, se desencadena de otro misterio o de otro tema que no sé si también lo conozcas, que se le conoce como los misterios o las cartas a Fátima. No sé si conozcas ese tema. No he escuchado el tema. Ok, tal vez ese lo tocaremos en otro capítulo porque lo tocamos un poco aquí pero no tan a fondo, porque son 2 temas totalmente distintos, ¿no? Una cosa es el milagro que ocurrió y otra cosa son las cartas de Fátima o los misterios de Fátima, pero los vamos a tocar un poquito para que puedan entender el contexto del milagro, ¿no? Entonces, como les digo, este milagro se le conoce como el milagro del sol. Ya lo vamos a ver más adelante por qué. O también se le conoce como milagro de Fátima, que, como repito, ocurrió el 13 de octubre de 1917, cuando mucha gente se reunió en Cova de Iria, cerca de la localidad portuguesa de Fátima. Todo esto sucedió en Portugal. También las apariciones de Fátima se dieron en Portugal. Okay. Y esto trae como respuesta, que era lo que te comentaba ahorita, que esto da respuesta ya que es la profecía de 3 niños que son precisamente los protagonistas de esta historia, los cuales son Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, que digamos que son a los niños a los que se les apareció la Virgen de Fátima y les dio, entre otras cosas, profecías y bueno, más adelante vamos a contar qué les pasó, ¿no? Pero entonces, la profecía decía que la Virgen María, pero en este caso en Portugal, en esa localidad, se le conoce como Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Es por eso que se le conoce como la Virgen de Fátima, pero prácticamente es como es la Virgen María, ¿no? También más adelante vamos a ver otra historia que es similar. Entonces, digamos que el nombre cambia, pero la Virgen, entre comillas, es la misma, ¿no? Okay. Entonces, esta señora de Fátima, o Nuestra Señora del Rosario de Fátima, se les apareció a los 3 niños y les dijo que iba a realizar milagros, ahora sí que al por mayor, ¿no? Literalmente. Y les dijo una fecha señalada, que es la que te acabo de mencionar, que es la del 13 de octubre de 1917. En ese lugar, como ya lo dije, se juntó mucha gente, acudieron al lugar para poder presenciar todas aquellas actividades o eventos que se llevaron a cabo. Y obviamente, como ya podrás deducir, y ustedes también, pues hay 2 versiones de esta historia. Vamos a tocar las 2 porque, bueno, una versión dice realmente que fue el milagro, como se le conoce el milagro del sol, y otra versión de las mismas personas pues dicen que no pasó nada, ¿no? O sea, que es pura mentira, que es puras falacias y que nunca pasó nada. Pero bueno, como dije en la introducción, al final el juez serás tú. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente se reunió y pudieron ver con sus propios ojos cómo el sol danzaba o zigzagueaba en el cielo, y algo bien particular es que emitía luz de múltiples colores y extremadamente radiantes, que digamos que eso es uno de los milagros de Fátima. Y según algunos informes, estos supuestos eventos habían durado aproximadamente unos 10 minutos.
aunque muchos otros presentes, testigos que estaban ahí, dijeron, como repito, no haber visto nada. Y hay una fotografía que bueno, digamos que es como una fotografía, dudo mucho que sea real, que se ve el sol como en forma de espiral, pero la verdad es que se ve muy exagerada. Digo, no estoy diciendo que sea falsa, sino que simplemente no se me hace tan real, ¿ok? Pero hay una fotografía de esto, creo que no la puse aquí, pero obviamente nuestro público ya la está viendo. Entonces prácticamente eso es el milagro del sol, ¿no? Que se presentaron una bastante cantidad de personas y la Virgen de Fátima dijo que se iba a aparecer y iba a realizar milagros pues al por mayor, ¿no? O sea, iba a realizar varios milagros y uno de ellos, para que la gente creyera, pues fue que el sol zigzagueó y se emitió varios colores, ¿no? Ese día de octubre. Ese día, ese 13 de octubre del 17. Ahora, cuando según esto vamos a adentrarnos, esto fue lo que pasó, el milagro como tal, ¿no? Pero ahora vamos a tocar el tema de cómo es que se dio la aparición de la Virgen, porque nada más no se le apareció porque sí. Entonces vamos a ver cómo es que sucedieron estos hechos. Primero, los niños cuentan que, bueno, pues ellos iban caminando por una pradera y se les apareció la Virgen de Fátima. Entonces una de Lucía, en este caso, una de las niñas le preguntó, textualmente cito, ¿de dónde viene? Ella contestó, vengo del cielo. La niña preguntó, ¿qué quiere de nosotros? Ella respondió, vine a pedirles que vengan a este lugar cada día 13 al mediodía durante 6 meses y les diré quién soy. O sea, hasta el momento los niños todavía no sabían que era la Virgen de Fátima, únicamente tuvieron esta conversación y cada día 13 de cada mes durante 6 meses, o por lo menos 6 veces, porque son cada 6 meses, exactamente, una vez al mes, fueron y acudían al lugar para ver qué pasaba, ¿no? Okay. Entonces así los pastorcitos, o bueno, los niños, dijeron que este había sido el primer diálogo que tuvieron con la Virgen de Fátima en mayo de 1917. Y pues obviamente corrieron a contarle a sus padres, pero pues como sabrás, pues no les creyeron nada, ¿no? Según el testimonio de los niños, las apariciones marianas se empezaron a hacer notables, empezaron el 13 de mayo de 1917. Todos los días es un día 13, que ya el día 13 o el número 13, pues ya se tiene como un número cabalístico, ¿no? Un número misterioso, el número 13. Entonces, bueno, desde ahí, pues no empezamos mal, pero digamos que tiene sentido, ¿no? Todas estas metáforas de religión y de todos estos misterios, pues tienen misterios dentro de los misterios, ¿no? Que seguramente más adelante vamos a tocar. Entonces, el primer 13 fue el de mayo. El primer no milagro, sino la primera aparición de la Virgen fue el 13 de mayo de 1917. Junio, julio, agosto, septiembre y el de octubre, que fue como el final, el sexto, que ya fue como el evento final, ¿no? Como la final de los milagros. Okay. En ese momento en Portugal, la situación política estaba caracterizada porque había muchas tensiones o tensiones fuertes en el plano religioso, tras la reciente revolución de 1910 y la intención de secularización del Estado y de la sociedad. Entonces, sabemos que este tipo de milagros o de acontecimientos pues pasan cuando los tiempos son difíciles y todo este tema, ¿no? de cosas. Entonces, de parte, gracias a esto que les acabo de comentar, pues obviamente la prensa se hizo presente durante las semanas posteriores a las primeras apariciones de la Virgen de Fátima. La primera aparición se produjo 5 meses antes del milagro, obviamente, porque es como la número 1 y después faltaban las 5, sí, ¿no? O sea, si están contando el día del milagro, que fue en octubre. Exactamente, esa es la sexta. Mes 6. Exactamente. Entonces, después, como repito, había muchos artículos en prensa, en periódicos, que pues muchos de ellos o trataban de darle una explicación y decir pasó esto, y muchos otros pues decían que era totalmente un fraude, ¿no? Que era la historia de 3 niños, porque no sé si desgraciadamente, pero casi todas las apariciones, como por ejemplo la de Juan Diego, de la Virgen María, en este caso a los 3 niños de Portugal, pues son niños pobres, ¿no? Son niños de escasos recursos que viven en comunidades pues rurales.
sobrenaturales, entonces pues obviamente es más difícil creerles o es más difícil que tengan una historia verdadera de este tipo de cosas. Sí, aparte como comentabas, al menos, o sea, este tema que es muy apegado a la religión, pues es un tema que abre mucho debate, ¿no? Por eso mencionabas que siempre va a haber dos versiones, una en la Exacto. que cree y otra pues en la que dice que todo es una estafa, que todo fue falso, pero pues ya está en cómo uno lo vaya interpretando. Así es, y como dije también en la introducción, pues esto es simplemente de fe, ¿no? Aquí no hay ninguna explicación científica de pasó esto o por qué pasó, sino que simplemente tenemos que tener fe, o bueno, voy a cambiar la palabra fe por creer, por esperanza, no sé, porque no nos queda de otra más que creer, ¿no? Entonces, pues vamos con eso. Entonces, después ese día, la primera aparición, que fue el 13 de mayo, los niños le preguntaron a la Virgen, ¿usted qué quiere? Y ella respondió, quiero que vengan aquí, bueno, el día 13 de cada mes, recen el rosario y que aprendan a leer. Entonces, o sea, ni siquiera los niños sabían leer, entonces es por eso que pues es un poco más difícil de creerles, ¿no? Después les diré lo que yo quiero. Quería pedirle, o sea, ella le dijo, Lucía le pide a la Virgen, quería pedirle que nos llevara o que nos lleve al cielo. Ella le respondió, sí. Y a Jacinta y a Francisco me los llevaré en breve. Pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Uh-huh. Eso fue lo que le dijo la Virgen. Entonces prácticamente ya está profetizando la muerte de los dos niños. Sí. Y efectivamente fue lo que sucedió. En menos de 2 años, los hermanitos Jacinta y Francisco se enfermaron. Francisco murió el 4 de abril de 1919 y a Jacinta le internaron por una neumonía a mediados de ese año y terminó falleciendo en Lisboa en febrero de 1920. Entonces sí se los llevó bastante rápido. Ok, entonces nada más dejó viva o nada más quedó Lucía, que fue con la que estaba haciendo la plática 1 a 1 de exactamente, que fue con la que tuvo más interacción. Y tal como lo predijo la Virgen de Fátima, Lucía dos Santos vivió hasta los 97 años, que volvió a protagonizar otros eventos más adelante, como otros más que vamos a contar a continuación, y murió el 13 de febrero del 2005 y se hizo monja. Wow, y murió un 13. Ahí está otra vez el número 13, mágico, cabalístico, sí, como lo quieran decir. El tercer encuentro, que se llevó a cabo el 13 de julio, la Virgen reveló 3 secretos a Lucía, que estos secretos se le conocen como las cartas de Fátima o los misterios de Fátima. ¿Qué es lo que pasó con estas cartas de Fátima? Bueno, pues Lucía escribió 3 cartas y se las llevó a la Iglesia Católica, que permanecieron ahí durante muchos años y que después, primero se fueron revelando paulatinamente, obviamente en orden, ¿no? Depende del secreto que le dio la Virgen de Fátima, y fue recientemente, si mal no me equivoco, en el 2002, que de todos modos ahorita vamos a corroborar la fecha, que en el 2002 fue cuando el Papa Juan Pablo II fue el que dio al mundo, el que reveló al mundo el tercer secreto, o la tercera carta de Fátima, que por un tiempo, yo había escuchado de las cartas de Fátima y pues todo mundo suponía pues que se trataba del fin del mundo o digamos de cosas malas, ¿no? Que ahorita vamos a contar de qué son esos famosos secretos de Fátima. Entonces, ya una vez que la Virgen le dijo esto, que obviamente se llevó a los pastorcitos, etcétera, le reveló estos secretos a Lucía. El cuarto encuentro, el 13 de agosto, los pastorcitos no pudieron ir a Cova de Iría, que fue donde sucedieron estos eventos, pero la Virgen se les apareció el 19 de agosto en Balinos. O sea, digamos, no pudieron ir, no sabemos por qué. Pequeño retraso. Un pequeño retrasillo. Y después de 6 días se le apareció la Virgen el 19 de agosto en otra localidad.
El quinto, el 13 de septiembre, se repitió otra vez en Cova de Iría, o sea, en el mismo lugar donde se llevaron a cabo todos los demás, a excepción del cuarto. Y el sexto, que sería el último, es cuando sucedió el milagro del sol, que, como repito, la estrella dicen que danzó y zigzagueó y emitió luces de diferentes colores y una luz muy, muy radiante. Ok, entonces si no me equivoco, aún seguían vivos los niños, ¿verdad? Porque murieron hasta el 19. Hasta el 19, 2 años después, bueno, 2 años, Francisco en el 19 y Jacinta en el 1920. Ok, o sea, sí presenciaron el evento del Sí, 13 de octubre sí. del 17. Exactamente, sí lo presenciaron. Y bueno, cuando pasó lo del evento, o una vez el evento, el obispo local abrió una investigación canónica en noviembre, o sea, casi un mes después de 1917, para analizar los testimonios y obviamente comprobar si las afirmaciones o si los eventos pues eran reales, ¿no? Para poder, como repito, llevar como ese trámite y catalogarlo como un milagro real, estipulado por la iglesia. Los sucesos, ya entre tanta investigación, testimonios, etc., los sucesos fueron aceptados oficialmente como un milagro por la Iglesia Católica el 13 de octubre de 1930. O sea, 13 años después de que ocurrió. 13 años, fíjate, hasta ahorita me estoy dando cuenta. 13 años después, Wow. el día 13 de octubre, que fue cuando sucedió. O sea, un día 13, el 13 de octubre, 13 años después, en el mismo mes, o sea, el 13 está presente en todos lados. Fue cuando ya los milagros o la Iglesia Católica los reconoció como reales. O sea, sí se abrió una investigación en el lado de la iglesia, claro. Exactamente. Wow. Y adivina qué. A ver. El 13 de octubre de 1955, el legado apostólico Federico dijo ante varios millones de personas que los días 30 y 31 de octubre y 1 y 8 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII había sido testigo del milagro del sol desde los jardines vaticanos. Wow, o sea, se presentó otra vez este fenómeno. No, digamos que hasta 1900, bueno, sí, o sea, se volvió a repetir, pero, o sea, vuelvo a la misma fecha, un 13 de octubre, 13. Sí. Y el mismo Papa Pío XII dijo que él personalmente presenció el milagro o los otros milagros del 30 al 31 y el 1 y el 8 de noviembre. Wow. Ajá, es sumamente sorprendente que, digo, son como dije, no sé si sean coincidencias, si le acomodaron en la historia para que todos los días sea un día 13 años después. Y se quedó a un papa de ser el 13 también. Y se quedó Pío XIII, que según yo no existe, creo que todavía Pío XIII. Creo que no, pero bueno. Ahora, ya les contamos lo que fue el milagro del sol, pero ¿se acuerdan que mencionamos los 3 secretos de Fátima o las cartas de Fátima? Que es un tema muy interesante, porque imagínense que una entidad divina pues se te aparezca a ti y te diga 3 secretos, pues obviamente van a ser bastante interesantes. Ahora, ¿qué dicen estos 3 secretos o estas 3 cartas de Fátima? 2 de los secretos de Fátima se revelaron en 1941. Como te digo, primero se revelaron los 2 primeros y tardó mucho tiempo en que se revelara el 3er secreto, y es por ello que la gente pensaba que era como el fin del mundo o la llegada del anticristo, algunos decían. Entonces el tercero tardó bastante. Y esto, como te digo, la hermana Lucía, todos los secretos los escribió en cartas, y fue a pedido del obispo de Leyri, que fue el que también inició la investigación. Estas cartas se le entregaron al Papa y se quedaron en el Vaticano. Y el texto del 3er secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio, del año 2000. Entonces, casi 60 años, 59 años después de que se revelaron los 2 primeros secretos, fue cuando el Papa Juan Pablo II decidió revelar el 3er secreto al mundo. ¿Qué dicen estos secretos? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su información? Y lo voy a citar textualmente, traducido obviamente del portugués al español. El primer secreto o la primera carta de Fátima. Una visión dantesca del infierno.
hundidos en este fuego todos los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Como podemos ver, el primer secreto, y según declaraciones oficiales de la Iglesia Católica, de esta comunidad o religión, se dice que la primer carta de Fátima es una visión del infierno. Es como nosotros podemos describir, la Virgen describió el infierno, y es por eso que pues es algo aterrador, es algo misterioso. Sí, es un poquito creepy pues cómo describen el infierno, pero bueno, este fue el primer secreto, la primera carta de Fátima, que revelaron, como repito, los dos primeros al mismo tiempo al mundo en el 41. Después de que ya fuera oficialmente reconocido por la Iglesia el milagro. Exactamente. Después, el segundo secreto de Fátima dice: Rusia se convertirá, pero luego habrá otra guerra nueva. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medios de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Entonces aquí estamos hablando del segundo secreto, que habla de la guerra de Rusia, que obviamente hay mucha inhumanidad en el mundo, que hay muchas masacres, guerras, y bueno, ahí dice que cuando vean una luz resplandeciente en el cielo, que será la llegada en este caso de Dios a juzgar, ¿no? Prácticamente a todos los que se lo merecen, pues, ¿no? Entonces, este fue el segundo secreto de Fátima que le entregaron, o que le entregó la Virgen a Lucía. El tercer y último secreto de Fátima, que repito, tardaron casi 60 años en revelarlo, dice lo siguiente. Lo reveló el Papa Juan Pablo II durante la ceremonia de beatificación de Francisco y Jacinta, porque sí, se hicieron santos los dos, en el que estuvo presente la misma Lucía dos Santos, la hermana de Lucía. Entonces, dice lo siguiente: escribo en acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leira, y de vuestra y mi santísima madre. Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellar, despedía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una escambrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza, dice el texto. El Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad.
media en ruinas y medio trémulo, como andar vacilante. Apesumbrado de dolor y de pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Continúa. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellas la sangre de los mártires, y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Concluye el tercer secreto apocalípticamente. Y pues bueno, una imagen real del evento del 13 de octubre de 1917, cuando las personas se reunieron en esta localidad para ver al sol zigzaguear o bailar y emitir rayos de varios colores. Ahí hay una foto real de todas las personas que asistieron, ¿no? Y bueno, Brandon, pues ya concluida los 3 secretos de Fátima, que una habla del infierno, otra habla de Rusia, otra habla como de la misma iglesia, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Pues ya analizando bien los... ahora sí que las cartas, ¿no? Los secretos como que sí llevan un orden. O sea, primero te hace la descripción de cómo es el mundo que todos queremos evitar, que es el infierno. Sí. Y después toca el tema que, bueno, al menos en el siglo pasado, pues fue muy interesante, muy impactante, que fueron las guerras, y que hoy en día pues sigue habiendo distinta inestabilidad, inhumanidad, como lo mencionabas. Y pues bueno, ya termina finalmente con un tercer secreto ya apocalípticamente, dándole así un final a las cartas. Una duda que me surgió, espero que me la puedas resolver. Ajá. Es, me imagino, o mi intuición dice que los niños, al tener esta aparición y esta plática con la Virgen, me imagino que ellos fueron a comunicarles al pueblo de que iba a pasar dicho suceso, que claro, me imagino que en un principio fue difícil darles la razón o creerles, porque pues bueno, aparte de que eran niños, quizás no era una época que se prestara tanto, pero me imagino que los niños fueron quienes dieron el aviso. Sí, obviamente los niños pues fueron con el bueno, como también ya te había comentado, le contaron a sus padres, que obviamente no les creyeron, pero supongo que después pues fueron por el pueblo ahí divulgando el aviso, ¿no? La convocatoria. Pero pues sí, porque al final pues ya había mucha gente que se reunió el 13 de octubre al 6º mes. Pero sí, o sea, creo que los primeros 5 apariciones pues nada más eran los niños, y ya hasta el 6º fue donde ya se juntó la gente, y todo eso, ¿no? Pero pues bueno, este fue el primer milagro sorprendente reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. Todavía faltan 2, así que esto sigue, no te vayas. Regresamos a Solo Dios sabe. Un cadáver en la cama. Esta vez es un grupo de amigas que marcha de vacaciones. Cuando suben a la habitación del hotel, notan un olor raro y asqueroso, aunque no le dieron más importancia. Cuando regresaron después de unos tragos y unos cuantos bailes, a la última hora de la noche, el olor se había intensificado. Así que llamaron a los responsables del hotel para que comprobasen de dónde venía ese asqueroso olor. Pero no se logró saber el origen después de varias horas de búsqueda. Las niñas se fueron a dormir y una de ellas escondió su cartera bajo el colchón, por seguridad. Como el olor no había desaparecido pese a que lo estuvieron camuflando con perfumes y productos, una de las amigas decidió volver a llamar a los de limpieza. Y finalmente, después de discusiones, decidieron cambiarlas de habitación porque el olor se volvió sumamente insoportable. Al recoger sus pertenencias, la amiga que escondió la cartera hurgó bajo el colchón y de repente tocó una mano humana.
cuando quitaron el colchón, se encontraron con un hombre asesinado. El cadáver estaba entre el colchón. Continuamos con más suspenso aquí en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, pues ya regresando de esta pequeña pausa, pues vamos al segundo milagro, que se titula La resurrección de George Rodonaya. Ok. Este evento ocurrió en 1976. ¿Y cómo surgió? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este señor de la neurología, y sus ideales que se contraponían, o digamos que estaba en contra del Estado comunista de Rusia. Él era pues ruso, obviamente, pero digamos que sus ideales no estaban de acuerdo con el comunismo de Rusia. Y algo característico que tienen que saber y es vital para este suceso, para este evento, es que George era sumamente escéptico. O sea, todo lo quería resolver con la ciencia. Si la ciencia no lo podía explicar, prácticamente no existía o era una falacia, ¿no? Entonces era un hombre muy, muy racional. Entonces casi era un hombre científico que todo lo quería comprobar con ciencia. Era muy lógico, muy escéptico este hombre, ¿no? Lo cual, a su vez, puede ser que le dé, según mi opinión, más veracidad a este caso. En 1976, en pleno apogeo de su carrera, de George, Rodonaya fue arrollado aparatosamente por un automóvil. Pero muchas personas pensaron que fue venganza de la KGB, ya que normalmente desaparecían así a sus víctimas, arrollándolas, ¿no? Entonces pensaron que había sido la KGB en venganza porque, repito, estaba en contra de los ideales comunistas. O sea, lo querían silenciar. Exactamente. Aparte, pues fue un hombre muy famoso, como te digo, estaba en el apogeo a plenas de su carrera. Entonces, pues era lógico o era entendible que lo querían silenciar o en este caso, pues eliminar totalmente de la vida, ¿no? Aparte muy vulnerable, ¿no? O sea, el hecho de ser famoso, pues te hace también vulnerable y más claro. En ese estado. Sí, claro, y aparte siendo pues una persona sumamente inteligente, como repito, era una eminencia en todo esto de la neurología y todo eso, ¿no? Después, bueno, desafortunadamente con este accidente pues falleció del arrollamiento del auto y su cadáver fue transportado a la morgue para ser conservado en uno de los refrigeradores especiales porque también le iban a hacer la autopsia, ¿no? ¿Qué digo? Sabemos que murió de que fue atropellado, de que fue arrollado, pero bueno, se le quiso hacer la autopsia. Digo, no sé por qué, pero se le iba a hacer para tener más detalles. Exactamente. 3 días después de que lo llevaron al forense, los doctores sacaron el cuerpo, obviamente, de George, porque pues había llegado la hora de hacer la autopsia o hacer el informe de su muerte. Lo colocaron sobre la camilla para poder realizarle la autopsia. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando el bisturí estaba cortando el vientre o el estómago del señor Rodonaya, este comenzó a parpadear levemente, abrió los ojos y lleno de consternación y de miedo, de sacado de onda pues que estaba, entonces dio señales de haber resucitado milagrosamente. A este hecho obviamente los médicos primero se asustaron, sintieron miedo, que digo es natural, sí. Porque repito, llevaba 3 días muerto, no horas, llevaba 3 días muerto. Sí, pasó esos 3 días en el refrigerador hasta que decidieron ya realizar la autopsia, que fue cuando lo llevaron a la camilla y fue donde sucedió ese. Exactamente. Entonces primero los médicos pues obviamente sintieron miedo, pero bueno, ya cuando vieron que pues no se trataba de un fantasma o algo así, quiero creer, pues obviamente reaccionaron y le dieron primeros auxilios al señor, ¿no? Digo, para que todo estuviera bien y para pues hacerle estudios, análisis o todo eso, ¿no? 9 meses más tarde,
tras varias terapias y revisiones obviamente minuciosas, porque es evidente que le tienen que realizar estudios, porque a ver, 3 días muerto el cuerpo pues empieza a descomponerse, la sangre ya no fluye, no llega oxígeno al cerebro y a los órganos, pues es probable o casi evidente que el cuerpo va a tener complicaciones o va a estar defectuoso, ¿no? Digamos algún daño interno en los órganos. Entonces por eso es que requerían de darle o de hacerle estudios constantemente. Entonces, al principio, obviamente, no se sabía cómo es que se había producido el milagro, que ya lo vamos a nombrar como milagro, porque pues en medicina y en todo eso, pues no es posible que después de 3 días muerto resucite. Como Dios, bueno, como Jesús, que al tercer día resucitó. Y ahora está sentada a la derecha del Padre. A la derecha del Padre, es correcto. Entonces, Rodonaya, salió del hospital y comenzó a hacer su vida pues de manera normal, ¿no? Pues digamos que tuvo una segunda oportunidad. Recuperó la movilidad, el habla y la agilidad mental de antes, lo cual es sumamente impresionante. Porque, repito, el cerebro ya no recibe oxígeno, o sea, todo el cuerpo está muerto. Después es más, hasta si te mueres por minutos o horas, que después te pueden resucitar, pues el cuerpo ya puede tener complicaciones severas. Se hizo tendencia y científicos, periodistas y otro tipo de curiosos, entre comillas, se mostraron obviamente interesados, y creo que es normal, ¿no? Entrevistas y preguntarle todo eso. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Le realizaron una entrevista en la cual dijo, y cito textualmente: estaba horrorizado, no estaba preparado para esto en absoluto, estaba traumatizado al ver que yo aún existía, pero no sabía dónde estaba. El pensamiento que se repetía en mi mente era: ¿cómo puedo existir si ya no estoy? Eso es lo que me preocupaba. Todo en esta experiencia se fusionó, así que es difícil para mí hacer una secuencia de los acontecimientos. El tiempo como lo he conocido se detuvo. Pasado, presente y futuro, de alguna manera, se fundieron en uno para mí, en la unidad temporal de la vida. Si nos ponemos un poquito críticos, como siempre me gusta ponerme en este tipo de episodios, regresando a Jacobo Grinberg, por ejemplo, y algunos contactados que también son contactados por seres de cuarta o quinta dimensión, o seres muy superiores a nosotros. Ellos relatan que el tiempo no es como nosotros lo vemos, o sea, no es de forma lineal como lo vemos nosotros, sino que es una burbuja, o sea, el tiempo es relativo, el tiempo no es lineal. Entonces aquí lo explica perfectamente: pasado, presente y futuro eran uno solo, porque sí, se supone que así es en nuestra realidad. Jacobo Grinberg lo decía, ¿no? La latis es todo en todas partes y al mismo tiempo, porque se supone que así es en nuestra realidad. Y lo vemos también muy bien descrito o mostrado en la película de Interestelar, ya al final cuando se va al librero, por atrás del librero, sí, que ve como todos los posibles escenarios o dimensiones, o sea, es el tiempo al mismo tiempo, digamos, o sea, todos, ¿no?, esos momentos en ese mismo momento, digamos, ¿no? Entonces, híjole, o como sea, ver al tiempo como una cuarta dimensión. Ajá. No me acuerdo si el tiempo es la cuarta o la quinta. Okay. No me acuerdo. Creo que es la quinta. La quinta dimensión creo que es el tiempo. Porque la cuarta, según yo, es la gravedad. Si yo estoy mal, corríjanme en los comentarios. Pero según yo así es. Creo que el tiempo es la quinta dimensión. Pero sí, o sea, si alguien ya no lo dice aquí, que murió y repito, es un ser, una persona sumamente racional, estudiosa y que siempre lo quiso ver de la manera lógica o científicamente posible, pues es probable que le podamos creer. Sí. Entonces, Rodonaya, el señor Rodonaya, se mostraba obviamente consternado ante lo ocurrido. Digo, ya es algo normal, ¿no? Y como repito, como era un hombre de ciencia, pues obviamente lo trataba de explicar de la forma científica, aunque pues prácticamente no hay manera científica de comprobar o de explicar esto. Si no se lo creía. Exactamente. Y su EMC, por sus siglas, experiencia cercanas a la muerte, EMC, le obligaba a replantear sus creencias, ya que pues estuvo muerto durante 3 días. Entonces imagínense que un día sepan, como este señor, todo lo que creemos saber, y que de un día para otro nos digan: todo lo que tú sabes
Bye. O sea, no es cierto, no es real, o por lo menos no es como tú lo crees, no es como te lo pintan. Es un golpe muy fuerte hasta el ego de la inteligencia humana, ¿no? Es por eso que todo este tipo de milagros, fenómenos no humanos, misterios, teorías conspirativas, pues son difíciles de creer porque nos pegan en las creencias que que nos implantaron o nos dijeron durante mucho tiempo. Entonces es por eso que son un poquito pues más difíciles de creer o darle veracidad, ¿no? a todo este tipo de cosas. Entonces, este señor George dijo que experimentó visiones y viajes en el espacio-tiempo que le habían dejado valiosas lecciones. O sea, ya también estamos hablando de tiempo y espacio, como lo hablamos en Viajes en el Tiempo, etc. Según su experiencia relatada a diversos investigadores, lo primero que él experimentó cuando murió, él dijo que fue o se sintió o vio, bueno, no puedes ver la oscuridad, según yo, ¿o sí? No puedes ver la oscuridad. Bueno, él sintió una oscuridad absoluta que lo rodeaba por todos lados. Y esto le provocó obviamente pues un miedo enorme, ¿no? Despertar o abrir los ojos y que no veas nada, que solamente veas negro en todo tu alrededor, pues obviamente es bastante trágico. Y también dice que gracias a que digamos que el tiempo no era lineal y se podía mover a través del tiempo y del espacio, que teóricamente así tiene que ser, él pudo visitar el Imperio Romano, la remonta babilónica e incluso en las mentes mismas de Jesucristo y sus discípulos. O sea, este señor nos está diciendo que cuando él murió pudo visitar o pudo viajar en el tiempo, como lo quieran ver, al mismísimo Jesucristo en persona, pudo ver el Imperio Romano, entre otras cosas. Que digo, si eso es posible, qué fuerte, ¿no? Cuando ya no estemos, cuando ya nuestro vehículo, nuestro cuerpo se muera, pues híjole, poder hacer todo este tipo de cosas está muy cabrón. Y bueno, después, su mente, repito, viajó, etcétera, ¿no? Entonces dice el señor que con su mente, él con tan solo pensar en un lugar, George se trasladaba de manera instantánea a donde él quería. Es por eso que pudo visitar o ir a tiempos que ya lo comenté, ¿no? Entonces dice que era sumamente fácil desplazarse por el espacio-tiempo. También afirmaba que las demás personas, esto está raro, pero no tanto. Te voy a decir por qué. Dice que las demás personas, cuando él estaba, digamos, en algún tiempo pasado, ¿no? Las personas que estaban ahí no se daban cuenta de que él estaba ahí. O sea, esas personas no lo podían ver. Nada más era como su alma. Ajá. ¿Y sabes a qué me recuerda todo esto? ¿A qué? A personas o a cosas que no podemos ver y siguen aquí. ¿A qué te suena eso? ¿A los espíritus? Exacto, a los fantasmas, a los espíritus, a los entes que andan rondando por aquí. Que no tienen un cuerpo físico. Tal vez ya muertos nosotros, nuestra alma pueda viajar otra vez a este tiempo en el que estamos. Capaz de que ahorita hay un güero y un Brandon viéndonos. Okay. El espíritu de nuestras personas esté aquí y nosotros obviamente no lo podemos ver. Sería muy cabrón también de pensar eso, ¿no? Sí. Que puedas visitar a tus yos o a personas diferentes a ti, ¿no? De puras EMC. De puras, EMC. Y también dice George lo siguiente, cito textualmente: me di cuenta de que la realidad está en todos sitios, que no es simplemente la vida terrenal, sino la vida infinita. Todo no solo está interconectado, sino que es también solo uno. Así que sentí una plenitud con la paz, una sensación de que todo está en orden conmigo y con el universo. Voy a repetir esta frase. La realidad está en todos sitios, que no es simplemente la vida terrenal, sino la vida infinita. Todo está interconectado y solo es uno. ¿Quién decía eso también? Si no me equivoco, era Jacobo Greenberg. Exactamente. Aquí otra vez estamos haciendo referencia a lo que Jacobo decía. La latis es todo
y al mismo tiempo y en todos lados. Y este señor también lo acaba de decir. Y eso que bueno, esto obviamente fue muchísimo antes que Jacobo lo dijera. Entonces, sí, es el Jacobo de los 70s. Ándale, es el Jacobo ruso, ¿no? Entre comillas. Entonces, si se fijan, esto es lo bonito de los episodios, lo bonito de este tipo de temas, que se conectan, que se hacen match. Ya lo relacionamos con Jacobo Greenberg, ya lo relacionamos con varios capítulos que, si se dan cuenta, pues hacen match y hacen más interesante todo esto. Y para concluir con este señor George Rodonaya, vamos a contarles un dato curioso. Rodonaya afirmó que durante su viaje de conciencia visitó la casa de unos vecinos y pudo percatarse de que su bebé sufría de un inmenso dolor en uno de los brazos que le provocaba el llanto o lo hacía llorar al bebé. Y cuando Rodonaya despertó y que pasó todo esto que les acabo de contar, una de las primeras cosas que hizo fue solicitar a los padres del bebé, a sus vecinos, que llevaran al bebé a un médico. Y al momento de que los médicos evaluaron al bebé, su pediatra se percató que el niño tenía una fractura en el brazo debido a una negligencia médica al momento del parto. Wow. Entonces, este señor que ahí estás viendo tú la fotografía del señor George, que esta fotografía fue sacada de un documental, de una entrevista documental que le hicieron. Y de hecho, si te fijas ahí abajo dice: causa de muerte, fue asesinado por la KGB. O sea, ahí sí lo toman como que fue asesinado por la KGB, pero qué raro que diga causa de muerte. Sí. Y esté el señor ahí hablando, ¿no? El señor presente ahí. Presente ahí, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué opinas de esta historia de la resurrección de George? Un tema bastante interesante, y sí ya me veía llegar algún tema relacionado a revivir, ¿no? Porque es probablemente uno de los escenarios más típicos de un milagro, ¿no? Como todos lo podemos conocer. A mí lo que me encanta mucho de estos temas es que todos estos eventos le suceden a gente altamente, o sea, con un coeficiente intelectual alto. Sí. Por eso a nosotros, que bueno, tampoco es un simple mortal. O sea, tampoco para rebajarnos. Nos ponemos a dudar, ¿no? Porque si una persona que es bastante, principalmente, o es muy escéptica, y sobre todo tiene bastantes fundamentos relacionados a la física y a la ciencia, ¿cómo es posible que te esté diciendo que revivió al tercer día? Por eso me imagino que por los medios de comunicación pues les hicieron su debido documental, y sí se me hizo, ya cuando estaba viendo la imagen, pues ahí sí la leyenda de causa de muerte pues fue aventado por un arrollado por uno de la KGB. Y es también por ejemplo, al menos en el aspecto de la muerte, es uno de los escenarios que más se presta para los milagros, porque al menos, bueno, la gente que se dedica en el área de ciencias forenses, o los que se encargan de embalsamar cuerpos, por ejemplo, pues sí, ellos sí han presenciado, porque sí está comprobado científicamente de que, pues bueno, después de la muerte los cuerpos suelen tener algunas reacciones, ¿no? Como que levantan un brazo o algo así. Que son como los movimientos de músculos, ¿no? Algo tiene un nombre, no me acuerdo bien. Reacciones, ¿no? Las reacciones de postmortem. Entonces, ahora imagínate, por ejemplo, que estuvieras trabajando de eso y pues te has acostumbrado tanto a de que estos cuerpos tengan esas reacciones después de su muerte. Imagínate cómo vas a estar todavía de impactado si el cuerpo se levanta como si nada. Y sobre todo, la verdad no sé cómo le hicieron para tener valor de darle primeros auxilios en ese momento, ¿eh? Sí. O sea, yo me hubiera quedado en shock. Sí, no, la verdad es que, o sea, que estés abriendo el cuerpo, que lo estés cortando, y de repente ahí... Así de, ahí te encargo. Sí, o sea, hay permiso, ¿eh? O sea, ahí no iba, ¿no? Ahí deja. Sí. Y digo, también es raro porque al momento de que como que sintió ese estímulo fuerte en su cuerpo, fue cuando revivió y fue cuando se levantó, ¿no? Pero sí, lo más impresionante es que estuvo, bueno, no congelado, pero estuvo... Pues estuvo en coma. Entonces me imagino que el hecho de que estuviera... Y estaba en un refrigerador. Exacto, o sea, eso también, pues... Todos tenemos creencia de que si te congelan o se congelan, pues aguantas más tiempo. Sí, no, la verdad es que es un
un milagro, un evento muy interesante que me gustó mucho y sin querer otra vez se relacionó con el tema de Jacobo. Pero bueno, falta el último de los milagros y esto lo veremos a continuación, así que no abandones el viaje, esto sigue, regresamos a Solo Dios sabe. Les preparó el almuerzo y salieron de la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó de su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un fuerte frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombro parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas una vez más. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo, dijeron. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Continuamos con más suspenso aquí en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, Brandon, pues ya para ir concluyendo este episodio número 17, vamos a concluir con la última historia, el último hecho, titulado La estatua de la Virgen que llora en Akita. ¿Okay? Esto sucedió en el año de 1973. Nuestra Señora de Akita, que es como se le conoce a la Santísima Virgen María, que como repito, o como lo mencioné en el milagro número 1, se le da diferentes nombres como la Virgen de Fátima o Nuestra Señora de Akita, pero prácticamente es la Virgen María. Es, en este caso, hablando precisamente de este milagro, se le asocia a una imagen o a un busto de madera venerada por fieles japoneses que la consideran milagrosa. ¿Qué es lo que pasó o cómo sucedió esto? El 12 de junio de 1973, la hermana Agnes Sasagawa comenzó a recibir visiones celestiales en un convento ubicado en Akita, Japón. De ahí viene su nombre de Nuestra Señora de Akita. Okay. Al principio, dijo esta hermana Agnes, vio seres angelicales que adoraban la Eucaristía, pero después, el 6 de julio de 1973, Sasagawa vio que una estatua de madera de la Virgen María le hablaba, transmitiendo un mensaje poderoso similar al que recibieron los 3 niños pastores en Fátima, Portugal. Aquí es donde otra vez se conectan las historias, donde se vuelve a conectar, con el milagro número 1 que acabamos de mencionar. La estatua poco después comenzó a sangrar y las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Alrededor de 2,000 personas presenciaron las lágrimas provenientes de la estatua y el líquido se recogió y se envió a un laboratorio para su análisis. Esto sí es bien interesante porque no solamente quedó como milagro de que la Virgen lloraba o derramaba sangre, sino que hasta las lágrimas, o sea, los fluidos se llevaron a un laboratorio para, a ver qué onda, ¿no? Sí. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Un profesor del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Akita estudió el líquido, así como un especialista forense no cristiano. El doctor Kaoru Sahisaka se confirmó que la sangre era de origen humano, al igual que las lágrimas.
Después de una larga investigación, el obispo local John Shohiro de Niigata aprobó que la aparición era de origen sobrenatural y, entre comillas, digna de ser creída. El Vaticano no ha hecho una declaración oficial, dejando a criterio del obispo papal. Ok, o sea, solo quedó en esa... Sí, digamos que este sí no es como tal un milagro estipulado por la iglesia, sino que o nada más lo estipuló por el obispo local. Pero bueno, digo, es una historia corta, no hay muchos detalles, pero bueno, prácticamente es la historia de una virgen de madera en Akita, Japón, que llora y constantemente llora y derrama sangre, y como repito, bueno, las lágrimas ya se estudiaron y se comprobaron que eran de origen humano. Hay muchas historias de estatuas que lloran, sí, de bustos o de imágenes que lloran, pero fíjate que entre todo esto hay una historia algo graciosa. Ya vamos a quitar el lado un poquito de milagros sorprendentes, pero me gustaría contarla en base a esta virgen, ¿no? A este caso. La verdad, bueno, les voy a deber el nombre del santo y de la ciudad, pero si lo googlean lo van a encontrar por ahí. Pero bueno, el chiste es que había una imagen, una estatua, que también lo que hacía esa estatua, creo que era por medio de las manos o algo así, le salía agua o digamos que creaba agua de las manos. No me acuerdo si lloraba agua o de las manos salía agua, ¿no? Entonces, obviamente, digo, las primeras personas que lo vieron, pues seguramente se sorprendieron un montón que ver que una estatua lloraba o le salía agua de las manos. Sí. Entonces, obviamente lo catalogaron como un milagro, como un milagro, ¿no? Sí. Miles de personas lo catalogaron y lo vieron. Tanto fue así que su fama fue ascendiendo constantemente, y pues ya era como un lugar obligado de los turistas, que decían que si ibas y te tomabas el agua, que era como agua bendita. Era bueno para... O sea, digamos que prácticamente era milagrosa. Esa agua, ¿no? Y muchas personas hacían lo mismo, o sea, iban a la estatua, se tomaban el agua y decían, me siento bien, me siento mejor, y etcétera, ¿no? Y un día alguien decidió, pues, investigar de dónde venía el agua, ¿no? Y comprobaron que el agua venía de una tubería rota de los excusados de la iglesia. Oh. Correcto. No, así es. O sea, el agua que tanta gente se estaba tomando era agua negra, aguas negras. Y la gente ahí, creyendo que como venía de la estatua, pues obviamente creyeron que era una agua milagrosa, que era un milagro, y resultó ser heces o agua de heces fecales bien humanas. Sí, ya se sentían bien poderosos después de una agüita de cactus bien agüita de pura cactus. Proteína. Wow. ¿Cómo ves esta historia? Bueno, de hecho, al menos en estos casos también he visto muchísimos, incluso en YouTube, muchos videos de que según se mueven las estatuas. Sí. También sobre todo en siluetas, que también les he visto mucho, siluetas o algún material que deforma, por ejemplo, a la Virgen. Sí, de hecho, esto también lo he visto en muchos casos de estatuas o figuras que se mueven o lloran en videos de YouTube. Y sobre todo también en siluetas. Al menos aquí en México he visto muchos casos de cómo la gente, al ver, por ejemplo, que algunas piedras o alguna pared forma el rostro, por ejemplo, de Jesús, el rostro de la Virgen, de la Virgen María, e incluso que hasta le hacen su altar, ¿no? Sí. Y digo, al menos la gente que está muy muy apegada a la religión, pues entiende y se respeta que, bueno, es un gesto que ellos le hacen como ofrenda, no sé si se pueda decir así, pero al menos en mi punto de vista sí sería un poco más consciente, al menos, por ejemplo, en la estatua que mencionabas anteriormente, de investigar de dónde proviene, ¿verdad? Claro. Y por qué se formó, si simplemente es una coincidencia o realmente es un milagro. Fíjate cómo uno de los temas de la primera temporada también se está conectando con este, ¿no? O sea, o es un milagro, o es una coincidencia, o son ambos. Okay. También dependiendo de cómo lo tomen. Por eso en ese capítulo yo mencionaba que
iba a tener muy probablemente otras partes, porque también abarca un área muy grande, y ya lo estamos relacionando con los milagros. Claro. Y sobre todo en este episodio que nos estamos yendo por el lado de la religión, pero también hay que entender que puede haber algunos milagros como por suerte, ¿no? Que también ese es otro tema de la gente que ha tenido mala suerte, la gente Claro. que porque creo que hay a un chavo, creo que le cayeron como 7 veces Como un rayo 7 rayos, ajá. y siguió vivo. Entonces dice, ok, ¿es un milagro, Sí. una coincidencia o simplemente O un buena fenómeno suerte? que O pasó. un fenómeno, Ajá. claro, y sobre todo investigarlo más a fondo. Y como el chavo ese que mencionabas que venía todo de una tubería rota, pues también hay que tener esa lógica, ¿no? Antes de dejar toda nuestra creencia sobre un hecho al instante, hay que investigar un poco de eso. Sí, y bueno, acá por lo menos antes de que se la tomaran el agua, pues mínimo le sacaron estudios, ¿no? Sí. Y ya comprobaron que, bueno, según esto, la noticia o el hecho nos dice que según esto sí venía o eran lágrimas y sangre humana, pero acá pues estaban tomando Un vato ahí evacuando sí. y tú acá, viva Cristo Rey. Con razón, cada vez que le bajaban al baño salía más agua. Salía ¿no? más agua. Sí, la verdad es que sí, como tú dices, son cosas que se le atribuyen a veces como milagros o como eventos extraordinarios, porque digamos que se tienen que juntar muchos, ahora sí que se tienen que alinear los astros, que pase tal cosa, que si esto no pasa, entonces se le atribuye a milagros, ¿no? Estos que les acabamos de contar se tienen como milagros, se tienen como, pues, hasta cierto punto reales. Y como dije, pues al final el juez serás tú. Nosotros ya se las presentamos y ahora ya conocemos todo lo posible acerca de algunos milagros sorprendentes. Y aún así recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Hasta la próxima.